El terremoto que arrasó a Haití hace un año profundizó la tragedia de este país, uno de los más pobres del planeta. La endeblez institucional, económica y social de un país como Haití se refleja en cifras demoledoras. Es el país más pobre del continente americano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupa el puesto 108 en el Índice de Desarrollo Humano y el 65% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El 47% de los haitianos sufre de desnutrición crónica y tiene una de las tasas más altas de enfermos de SIDA, según la Organización Mundial de la Salud. La falta de escolaridad afecta alrededor de un 80% de los niños. Los servicios básicos como electricidad y agua potable son irregulares y deficientes. El terremoto que arrasó el país el 12 de enero de 2010 solo agravó y profundizó el cuadro de miseria existente, y los múltiples programas de reconstrucción y ayuda humanitaria se ejecutan con cuentagotas. En este escenario, los haitianos sobreviven como pueden y conviven en las calles con la MINUSTA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la seguridad interior tras el derrocamiento del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide. Y por cierto, la convivencia no es en paz. El 20 de marzo de 2011, los ciudadanos del país caribeño volverán a votar en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuya legitimidad, como en anteriores procesos, ha sido cuestionada y en las que se ha hecho evidente una vez más la fuerte influencia estadounidense, como ha sucedido históricamente desde principios del siglo XX. La primera ronda ya había tenido como principal irregularidad la exclusión del partido Fanny Lavalas de Aristide, pese al amplio apoyo popular que detenta la organización de izquierda del expresidente. La Junta Electoral, cuya independencia está puesta en duda, exigió al partido un requisito imposible de cumplir: que las listas las firmara personalmente el propio Aristide, quien se encuentra en exilio forzado en Sudáfrica, al que se le niega el pasaporte haitiano y la posibilidad de volver a su país. Unos 34 candidatos en total fueron habilitados a disputar los comicios realizados luego de varias dilaciones el 28 de noviembre de 2010. El conteo provisional de los votos otorgó un 31% de los sufragios a Mirlan Manigat, ex primera dama y candidata por la Asamblea de Demócratas Progresistas Nacionalistas, seguida por Jude Celestin, del partido INITE, y yerno del actual presidente René Préval, con el 22,5%, y el músico Michel Martelly, que obtuvo un 21,84%. Estos resultados provocaron protestas sin violencia y 2/3 de los candidatos reclamaron la anulación de los comicios alegando fraude. Pero el proceso fue convalidado por los observadores internacionales. Estados Unidos, por su parte, incrementó la presión para dejar fuera de carrera a Jude Celestin. La injerencia estadounidense ocurrió a la luz del día cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, visitó el país durante el inicio de la campaña por la segunda ronda para entrevistarse personalmente con los candidatos que favorecía y reclamar la salida definitiva del representante oficialista. La Organización de Estados Americanos también influyó en el proceso, aconsejando la exclusión de la segunda vuelta de Celestin. Las múltiples presiones para su retiro lo llevaron finalmente a abandonar la contienda en acuerdo con Préval. Mientras se dirimían estas cuestiones, se produjo el sorpresivo regreso al país del ex dictador Jean-Claude Duvalier, lo que movilizó el tablero político y desató variadas hipótesis acerca de sus verdaderas motivaciones y respaldos. Duvalier fue acusado de corrupción, robo, apropiación de fondos públicos y violaciones a los derechos humanos, y se encuentra bajo custodia de las autoridades haitianas en un hotel de Puerto Príncipe a la espera de que la justicia dictamine su situación. En este contexto, el expresidente Jean-Bertrand Aristide también analiza un posible retorno, algo que es resistido por Washington, involucrado en su derrocamiento y exilio.
Esta posición quedó en evidencia con las declaraciones de Philippe Crowley, vocero del Departamento de Estado, quien opinó que un posible retorno de Aristide antes de la segunda vuelta sería una distracción desafortunada. En el balotaje del 20 de marzo competirán pues Mirlan Manigat, perteneciente a la clase mulata de Haití y vinculada a las élites empresarias y conservadoras del país, y el músico Michel Martelly. Este último, de intenciones políticas dudosas, tendría vínculos estrechos con figuras del ejército haitiano relacionadas con violaciones a los derechos humanos y al golpe de Estado de 1991 contra Aristide. Hay quienes aseguran, además, que se trata de un duvalierista encubierto, cuyo objetivo sería allanar el camino para un regreso al poder del dictador. Un escenario incierto y temerario para un país que necesita en forma imperiosa un programa de reconstrucción que lo saque de la miseria y la dependencia. Bueno, acá los dos candidatos, te digo que las declaraciones que han hecho estas últimas 48 horas han sido un poquito de terror. En sintonía con lo que decía, veíamos en el informe, el vocero de Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado, la candidata Manigat dijo que ella prefería que Aristide no volviera porque se necesitaba, y dice, ahora necesitamos paz, y su presencia nos complicaría. Como es raro, la presencia de Duvalier parece que no trae complicaciones de paz, y sí trae el que venga un presidente que fue electo. La verdad que es bastante raro. Y por otro lado, Michel Martelly, el otro candidato, dijo que él no identifica a la gente por la ideología. Que él no va a ser, él no tiene nada que ver, quiere ser presidente de Haití, pero no tiene nada que ver con la ideología, que él identifica a la gente por su capacidad y que entonces está dispuesto a trabajar con Duvalier. Y la política de los buenos gestos. Los dos candidatos han pasado por Dominicana a presentarse ante Leonel Fernández, el presidente de Dominicana, como para decir las relaciones van a mejorar si yo llego a ser presidente. El discurso de ambos, ¿no? Bueno. Y hoy tenemos acá en la mesa a Juan Gabriel Tocatián, profesor de la Universidad de Itela de Relaciones Internacionales y uno de los mejores analistas políticos de lo que es América Latina. Entonces, Juan Gabriel, una de las preguntas que te quería hacer era a propósito justamente de estas elecciones en Haití con estos candidatos, digamos que son, no sé si son representativos porque sus porcentajes han sido bastante bajos también, en un clima no solo de problemas sociales, sino también un clima político complicado. A ver, yo diría dos cosas fundamentales. La primera es que ninguno de los dos candidatos que va a llegar a esta segunda vuelta representan factores de poder real en Haití. Esto es, si uno quiere encontrar a los dos actores más poderosos, son Duvalier y Aristide. Son los dos con respaldo social, distinto obviamente, con proyectos alternativos claramente diferenciados y con intenciones de volver a retomar las riendas del Estado. Entonces, esta elección, y cualquiera sea el resultado, me parece que va a llevar a otro impasse transitorio hasta que se recompongan las fuerzas en Haití, tanto a nivel interno como internacional, los actores que están afuera, como Aristide, por ejemplo. Ahora, el segundo tema, a mi modo de ver, es más importante para nosotros. Y cuando digo nosotros, digo Argentina y América Latina. Y es, ¿qué finalmente queremos hacer con la misión de Naciones Unidas en Haití? Sí. Esto es, lo que ustedes describieron acá, poco tiene que ver con un problema militar para la paz y la seguridad internacional, origen del cual está hecha la misión. Capítulo 7 de Naciones Unidas, año 2004, gran tragedia en Haití, reverberación global. Bueno, nada de eso es hoy realmente verosímil. Hoy el problema es de seguridad interna, de corrupción, de manejo institucional, de falta de recursos económicos y sociales. Y por lo tanto, si es verdad el primer punto que hice, esto es, que va a haber un impasse no resuelto políticamente por esta elección, sí sería bueno que América Latina y América del Sur y Argentina, y dentro de ello el trío Argentina, Brasil y Chile, plantearan una redefinición de qué queremos hacer con MINUSTAH. Nos quedamos así, volvemos eso a una misión policial, sacamos a los militares de ahí, le transferimos eso al capítulo 6 de Naciones Unidas, un capítulo menos
menos draconiano respecto a su carácter intervencionista. Trasladamos algunas de las funciones a la OEA, pero algo tenemos que hacer en ello. Ahora, uno se imagina que es bastante difícil hacer esto desde un organismo internacional sin encontrar un interlocutor válido dentro del propio Haití, digamos. Si no tenés un gobierno fuerte, no tenés figuras, en este caso como estamos describiendo, que marquen una presencia fuerte y de poder dentro de Haití, ¿con quién se hace? ¿Se hace simplemente desde afuera? Yo diría que hay dos planos distintos. Uno primero es el marco general de Naciones Unidas, donde ahí lo que cuenta es el Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad en este tema particular son Estados Unidos y Francia. América del Sur necesita una voz unificada frente a estos dos gran actores que son los protagonistas de la dinámica interna también en Haití. Claro. Entonces me parece que tener por lo menos una posición unificada en ese ámbito le da una interlocución válida con Washington y con París. En segundo lugar, hay experiencias enormemente positivas que los haitianos le reconocen a los componentes sudamericanos de la misión. Ejemplo, ni argentinos, ni uruguayos, ni chilenos, ni brasileños han sido acusados jamás en 6 años de una violación a los derechos humanos. Las tropas que están ahí de otros países extremiféricos han violentado a haitianos, han violado sistemáticamente mujeres. Algunos planes de desarrollo que implementan los países, por ejemplo Argentina en el campo agrario, para mejorar los cultivos, para crear chacras colectivas, son tremendamente exitosos y muy bienvenidos. Entonces nuestros países han logrado cierta interlocución con algunos actores domésticos. Puede ser que no con Duvalier, es claro. Puede ser que parcialmente con Aristide, que está fuera del país. Pero me parece que en esos dos planos, el más interno y doméstico y el más global de Naciones Unidas, es posible que la región al menos tenga una voz más unificada. Una pregunta más, porque tiene que ver con esto que decías ahora. ¿Y qué papel te parece que pueden jugar Aristide o Duvalier? Me sorprendió inclusive que dijiste que Duvalier que tiene algún apoyo social importante. Yo creo que son los dos actores, repito, que tienen su base electoral todavía firme, tienen intereses materiales notorios, lo que podríamos llamar la burguesía haitiana, un grupo muy pequeño, con unas tradiciones de comportamiento terribles para con su pueblo, sigue estando con Duvalier. Esto es así de sencillo. En algunos barrios, particularmente los barrios más humildes, más sacudidos por este terremoto, el ascendiente de Aristide y su partido La Balance es fenomenal. Entonces, digamos que estos son, a mi modo de ver, los actores que tienen poder real, y con ellos hay que hablar en algún momento del futuro. ¿Cómo llegó Duvalier de vuelta a Haití sin que los servicios de inteligencia franceses o estadounidenses interrumpieran su viaje? Es todavía una sorpresa a entender. Juan Gabriel, cambiando de tema, yo Sí. primero quería recomendar, vos como especialista, los libros que has escrito o que has compilado, mejor dicho, el India, Brasil y Sudáfrica, y Droga y Prohibición, 2 libros que realmente recomiendo fervientemente. Y a propósito del tema de drogas, quería preguntarte, acabamos de conocer que Estados Unidos sacó su informe anual en donde, según mi juicio, reparte premios y castigos un poco arbitrariamente a los distintos países. En el caso de Argentina ha sido un poco castigado. Y quería saber tu evaluación respecto a ese informe. Bueno, aquí hay un punto fundamental, esencial. Estos informes surgen a partir de un reclamo del Congreso de los Estados Unidos al Ejecutivo en los años 80 respecto a cómo responder a los países que cooperan o no cooperan en la lucha contra las drogas con Estados Unidos. Se crea entonces con este informe anual un proceso que se llama el proceso de certificación. Sí. Esto es, el Ejecutivo debe decir, yo certifico que X, Y y Z países colaboran con los Estados Unidos. Y desertifico, es decir, no certifico, a X, Y y Z países que no colaboran con los Estados Unidos. Y a estos últimos les aplico una sanción. Este instrumento quedó muy devaluado en su credibilidad y en su legitimidad cuando en los años 90
crecía el narcotráfico mexicano, pero el único país que se desertificaba en la región era Colombia. Mientras entraba una tronera del negocio de las drogas a través de México, se empoderaban aún más los grupos mafiosos y Estados Unidos tenía una frontera porosa directamente con este país. Desde esa época en adelante, estos informes son solamente útiles para un debate ideológico interno en los Estados Unidos. Hacia afuera, muy poca credibilidad tienen. Bueno, y para terminar, antes de despedirte, quería preguntarte, vi que han firmado una carta muy importante, 114 personas, creo, entre ellos está, bueno, vos, está Roberto Russell, está Kachik Dergugasyan, y hay Beatriz Sarlo, Fabián Bosoer, bueno, en fin, una muy amplia, digamos, gama de profesionales sobre el tema nuclear vinculado a la Argentina. Muy brevemente, si nos podés contar cuál es la propuesta. Sucinta, hay una inquietud internacional, la proliferación nuclear continúa, hay que hacer algo. Segundo, hay una enorme oportunidad. En este campo nuclear tenemos muchas más coincidencias que diferencias con Brasil y podemos hacer una sociedad estratégica. Y tercero, una necesidad. Argentina necesita reactivar su industria nuclear en materia científica y tecnológica porque tiene ahí una punta de lanza para reinsertarse globalmente. Juan Gabriel, te agradecemos muchísimo esta visita, habernos ilustrado sobre estos temas y seguramente temas que vamos a Lo vamos a invitar siguiendo, otra ¿no? vez, sí, lo vamos a invitar otra vez.